nos interesa en este caso es simplemente el dato de velocidad de viento que está ahí. Okay. Entonces, la potencia eólica, ¿saben cómo se determina? ¿Qué potencia existe en la masa de aire que se está moviendo? ¿No? Es un medio de la densidad del aire por la velocidad del viento y todo eso multiplicado por el aire. ¿Sí? ¿No? ¿A qué se debe eso? En el fondo se debe que la ASPO, ¿verdad? O las turbinas eólicas en general están barriendo una determinada área. ¿Okay? Entonces el viento debe seguir perpendicularmente sobre esa área barrida. ¿Okay? Entonces sobre esto se analiza como si fuera un cilindro. ¿Okay? El cilindro tiene un determinado largo de, ¿verdad? Que eso se mueve a una velocidad por el tiempo. Esa velocidad es la velocidad del viento en general. Entonces se estima que ese es el largo. Y esto que está acá es el área transversal. ¿Okay? Entonces esta distancia, por eso, da una masa de aire que está atravesando acá. ¿Okay? Hay una determinada masa de aire en ese volumen. Entonces, esta ecuación que está acá no es otra cosa que la representación de la energía cinética de una masa en movimiento llevada a potencia. ¿Okay? Entonces se determina de esta forma que está. Cuando posteriormente se divide esto por el área, solamente queda un medio de rho por la velocidad de viento al cubo, y eso se le conoce como densidad de potencia. ¿Okay? La cantidad de watts que se tienen por metro cuadrado. Y lo que está acá, esto sería okay. De aquí entonces se observa que hay una fuerte dependencia de la velocidad, de la potencia con el cubo de la velocidad de viento. Entonces eso hace que cuando haya ligera oscilación en la velocidad se aumenta mucho la potencia o se disminuye mucho la potencia. ¿Okay? Bien. Entonces, a partir de esto, ¿qué unidades de medida debe tener la velocidad de viento? Metros partido en segundo, ¿verdad? Para que podamos trabajar entonces, para que haya una compatibilidad de unidades de medida. Okay. Entonces aquí ustedes pueden ver que la velocidad de viento que se baja desde la estación meteorológica está dada en kilómetros por hora. Son datos que están cada una hora. ¿Okay? Ahí yo estoy promedio. Bien, ¿cómo pasamos a metros por segundo? Por 3,6, ¿verdad? Eso era 7 se me acuerdo.
Entonces ahí tenemos cómo cambia la velocidad de viento en general en datos que son temporales. Okay. Entonces esos son los datos que hay durante un año medidos cada una hora. ¿Qué información hay ahí? ¿Qué información se puede desprender de ese tipo de gráfico? Seguimos acá, en el fondo aquí tienen los días del año, ¿verdad? Bien. Entonces aquí estamos en invierno, en esa zona, en la zona media. Ahí podemos ver que en general en esa zona baja un poco el perfil de la velocidad de viento y que es más fuerte por restantes meses del año, ¿verdad? Pero más allá de esa información no existe. Acá, cuando uno quiere hacer el cálculo de energía, ¿qué consiste el cálculo de energía? En multiplicar la potencia que nosotros estamos generando por el intervalo de tiempo que nosotros estamos considerando. ¿Sí? Entonces, aquí lo que interesa es saber, ojalá, cuánto tiempo sopló una determinada velocidad de viento. Ya si tenemos 10 metros por segundo, ¿cuánto tiempo durante el año tuvieron 10 metros por segundo? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos llegar a esa información? Ya, por ejemplo, esta fila ahí, ¿qué información me indica esa fila? En promedio. Bien, a las 0 horas. Ya, pero estamos considerando ahí la hora completa. O sea que en promedio, durante una hora, el viento sopló a 9.83 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo otra hora, la hora que sigue, se fijan es de 9.6. O sea, el viento sopló a 9.6 durante otra hora. Acá tenemos 3 horas. O sea, tenemos 3 horas en que el viento fue superior a 9 metros por segundo. Entonces ahí estoy teniendo información de el tiempo, de cuánto tiempo el viento sopla a tal velocidad. ¿Ya? Y por lo tanto, acá lo que se construyen son los histogramas o las tablas de frecuencia. ¿Ya? Que un histograma es contar las veces que ocurre un cierto dato.
¿Y las tablas de frecuencia qué hacen? Dan un intervalo, ¿verdad? Donde se cuenta las veces que ocurre un dato dentro de ese intervalo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se construyen las tablas de frecuencia? Hay que ordenar los datos. Hay que clasificar los datos, hay que hacer un ordenamiento de los datos. Entonces, ¿cómo se construye un intervalo? ¿Sí? ¿Pero cómo se da un intervalo? ¿Se acuerdan de las marcas de clase, no? Los cuartiles. Los cuartiles. Tenemos que tener un límite inferior, un límite superior. Bien, en el límite inferior nos vamos a dar como punto inicial el cero. ¿Ya? Que significa que el viento está en calma. ¿Ya? El límite superior del primer intervalo lo vamos a dejar en 0.5. De hecho, este valor que está acá tiene que ver mucho con la sensibilidad de los instrumentos. El anemómetro, este rotor que tiene tres cazoletas donde el viento lo empuja, en general tiene un umbral de medida que está del orden de los 0,3 por segundo más o menos. A partir de esa velocidad puede girar con el viento. Y luego se va a tener una velocidad menor, pero siempre tiene un umbral mínimo, ¿ya? Donde esos datos no van a poder ser medidos. Puede haber una ligera brisa, pero el anemómetro no alcanza a girar. Ok, entonces el siguiente intervalo va a ir de 0.5 hasta 1. Okay, entonces lo que vamos a hacer acá es clasificar estos intervalos con un ancho de 0,5 y siempre van a estar centrados en justo la mitad de eso, que eso es lo que se conoce como la mitad de la marca de clase en general. Okay. Entonces la marca de clase para el segundo intervalo es de 0.75. ¿Sí? Y para el primer intervalo sería de 0.25. Esto lo vamos a hacer crecer. Vamos a llegar hasta un valor X. Vamos a llegar. El gráfico, ¿cuál es el valor máximo que tenemos? 29. Segundo, 20,5. El valor máximo de velocidad de viento. Estamos en 23. Y entonces tenemos todos nuestros intervalos construidos, ¿verdad? Bien. ¿Qué hacemos? Por ordenar los datos de primera manera. Para saber cuánto hay en cada intervalo. Ya se ordenarían los datos y luego te fijarías dónde termina el intervalo y contarías todos esos datos Sí. hacia atrás. Vale. No sé cómo lo haría el Excel. Hay formas claro, hay formas de programar esto, ¿verdad? Ya, Excel tiene una función que se llama frecuencia. Excel tiene una mirada. Hay una función que tiene
dos argumentos. Uno son los datos y la otra son los intervalos. Entonces los intervalos ya nos tenemos definidos acá en el fondo, entre S y S. Y si se fijan, al momento de seleccionar los datos, ese valor se repite acá, siempre. Entonces, con una columna que nosotros elijamos, ese inmediatamente va a interpretar que esos son los intervalos. O sea, va a tomar ese valor junto con ese. Ese con ese, ese con ese. Va a ir haciendo los pares para ir calculando los intervalos, etc. Bien, ahí entonces tenemos la función frecuencia. La función frecuencia funciona con los datos. Vamos a seleccionar. Y luego los grupos, que son los intervalos. Que sería esta columna de aquí. Sí, la columna del límite inferior. Entonces, fíjense acá ahora. ¿Qué dice la frecuencia?